Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Aquí Cristian Ballesteros y hoy os traigo un vídeo sobre la cuestión que abordábamos el otro día, porque a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, le han dedicado un programa en España por parte de uno de los presentadores más populares que tenemos aquí, que se llama Iker Jiménez, y que lo cierto es que ha cosechado unos datos de audiencia espectaculares. Más de 2,5 millones de personas descubrieron aquí en mi país la historia de Nayib Bukele, de cómo está limpiando El Salvador y cómo está acabando con la violencia callejera de las bandas. Así que vamos a ver a Iker comentarlo en su TikTok y después lo analizamos. Bueno, pues he visto claro el efecto Bukele, queridos amigos. Audiencia extraordinaria, gracias. Y un 95% de personas en El Salvador a su favor. Bueno, pues por lo visto en redes y lo visto ayer, el 95% también está a favor en cualquier país. Desde luego los hermanos latinoamericanos, que no se creen mucho eso de que por ser pobre, por tener pocos medios, por vivir en barriadas, a veces con muy poca posibilidad de desarrollarse, eso indica que tengas que ser un delincuente. Es decir, que muchas veces los mareros eligen esa delincuencia. Luego el buenismo da la impresión de que dice, bueno, primero hay que reinsertar, cosa que no sé qué opináis, reinsertar a veces a personas que han torturado, descuartizado, matado niños, es difícil. Y por otro lado la sensación de que tú estás condenado, si eres pobre, a ser delincuente. Claro, y toda esa gente que es la mayoría, que es pobre y que no delinque, y que trabaja, y que sufre a estos sinvergüenzas, y que es extorsionado. Vosotros habéis tenido muchos medios. Yo desde luego no me puedo comparar, ¿no?, con una barriada de El Salvador, pero no tuve de inicio muchos medios, y la inmensa mayoría de vosotros tampoco. ¿Eso significa que tienes que hacerte delincuente o que eres más proclive o que está más justificado? Pues yo a eso le llamo el buenismo, ¿no? Y políticas de reinserción. Bueno, lo que vi es que la mano dura de Bukele no es solo una cuestión viral, una cuestión con claroscuros para algunos, sino que la inmensa mayoría del público de diferentes países está de acuerdo. Por tanto, tendrá que protegerse el señor Bukele, porque está rompiendo el juego, está rompiendo el sistema, está haciendo algo que muchos no pensaban que se podía hacer y lo está logrando. Así que ese efecto Bukele es absolutamente real. La verdad es que es muy curioso, amigo. Ya sabéis que en este canal siempre abogamos por traer todas las historias de El Salvador que sean relevantes, más allá de obviamente del fútbol, que es lo que cubrimos en un 99% de los casos. Pero yo insisto, creo que es importante que cuando se hacen las cosas bien en El Salvador, esta historia, esta imagen se pueda exportar al resto del mundo, para que así poco a poco vayamos también avanzando en otros sectores, como es en el del deporte y sobre todo en el tema del fútbol, en el que, como siempre digo, estamos, creo que, creciendo poco a poco y que vamos a estar peleando por volver al próximo mundial. Pero en referencia a esta cuestión de Nayib Bukele en España, no es el primer vídeo que le dedicó Iker, porque ya en un contenido anterior que trajimos al canal también hablaba del efecto Bukele. Vamos a verlo. El Salvador ha pasado de ser la nación más peligrosa del planeta Tierra, con mayor índice de delincuencia, asaltos, asesinatos, a la más tranquila de Latinoamérica. ¿Cómo es posible esto? Bueno, todos hablan de Bukele, el presidente que ha metido mano dura, pero mano dura de verdad, sin contemplaciones, contra la mala salvatrucha y contra esas pandillas que menos mal que no han llegado todavía a España a este nivel, que realmente tenían aterrorizado al pueblo con todo tipo de tropelías de un nivel sanguinario sin precedentes. Lo curioso y significativo es que muchos medios occidentales parece que miran más por los derechos de los pandilleros, ajusticiadores, mafiosos, de un nivel como no se ha visto. Y esto sí que me llama la atención y os pido la opinión. Resulta que muchos medios dicen que Bukele poco menos que es peor que los pandilleros, que lo está tratando muy mal, que los lleva a prisiones terribles. Bueno, piscina con spa no tienen. Pero el asunto es, el milagro de una nación destruida por las pandillas se ha revertido. Y los medios occidentales, algunos, ponen el foco en Bukele y lo malo que es. Yo no conozco a Bukele, ni tengo simpatía ni ninguna simpatía. Sí me parece sorprendente que alguien de verdad meta duro contra la delincuencia organizada. Y los medios a la contra. ¿Sorprendente, misterioso o no? Pues ahí está, amigos, me gustaría muchísimo leeros en los comentarios y continuar el debate que ya iniciamos hace unos pocos días, pero ahora con más contexto. Os voy a dejar también el enlace para que vayáis a ver el programa, si queréis, en la descripción
de este vídeo, y lo cierto es que Iker Jiménez, el presentador español al que yo, insisto, admiro desde hace muchísimo tiempo, me parece un profesional que está muy alejado de lo que es el resto de presentadores, de periodistas, porque él tiene una mirada siempre mucho más profunda sobre las cosas. No es la única vez que ha hablado de El Salvador, porque también contó en su día la historia de la guerra que hubo en los años 80 en El Salvador y ese equipo que hizo historia de la selecta consiguiendo clasificarse para el Mundial de España. Así que vamos a verlo también. En equipos mágicos, El Salvador, mundiales de 1970 y 1982. Un equipo con mala suerte, pero un equipo, lo vais a ver, nunca mejor dicho, mágico. Cuando he dicho El Salvador, los más veteranos se han recordado un jugador absolutamente mágico, ese era su nombre, o su apodo, Mágico González, del que disfrutamos mucho en España. Pero esta historia es un poco más triste. Esta historia del primer equipo mágico nos lleva a un mundial que parece muy lejano. Es el mundial de 1970. Allí un hombre llamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se convirtió en el embajador de este deporte. Pero en la cara B de esta historia estaba El Salvador. Porque resulta, y esto es lo increíble, que El Salvador venía de la guerra del fútbol. Y muchos me dicen, Iker, esto es increíble. ¿Cómo el fútbol va a provocar una guerra? Hay quien dice, sociólogos, que el fútbol es un poco un remedo de las batallas antiguas medievales que casi parecen de serie de ficción llevadas a la realidad. No hay tanta batalla como antes, pero el público se identifica. Es muy raro que alguien en el fútbol cambie de colores. En El Salvador pasó que precisamente en el momento más intenso entre las dos fronteras, un país poblado pero pequeño y un país grande y despoblado, siempre con constantes luchas. Coincidió lo que es el fútbol, que en el momento en que estaban a punto de entrar en guerra, Honduras y El Salvador se juegan la participación, ni más ni menos, para el Mundial del 70, el Mundial de Pelé. Y El Salvador venía haciendo milagro tras milagro. Los dos partidos se produjeron en fechas muy concretas y la prensa, fijaos qué importante, y los mandatarios fueron hinchas excesivamente efusivos. Y empezaron a hablar de que perder sería una auténtica deshonra para El Salvador. Y Honduras empezó a decir que no ganar a El Salvador sería motivo poco menos que de internamiento en sus líneas. Dicho y hecho. Hubo una serie de partidos, ganó El Salvador, pero las personas que estaban en las trincheras, poco menos que se invadieron unas a otras. Hubo una guerra que se llamó la Guerra de las 100 horas y hubo miles de muertos, hay que decirlo, por una cuestión que avivó el fútbol, que es capaz de lo mejor, pero también capaz de lo peor. Eso hizo que El Salvador llegase a aquel mundial y fuese goleado prácticamente en todos los partidos y se convirtiese un poco en la Cenicienta. Luego esos jugadores, en concreto, sufrieron persecución, sufrieron confinamiento y sufrieron todas estas historias que os voy a contar que son la cara B del deporte rey. Y resulta que tiempo después, cuando todo se recuperó, el mundial al que regresaron los salvadoreños con mucha simpatía fue precisamente el de España, el Mundial de España, 1982. El Salvador venía como equipo rehecho. Tenía la marca esa de los de la guerra del fútbol. El gran Kapuczynski puso ese título, la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Y cuando llegaron a España, lo hicieron con buenos jugadores, algunos participaban en equipos españoles y resulta que nada más llegar, con todo el gobierno de nuevo detrás y con un país en guerra, la famosa guerra de El Salvador, el único resorte para ser felices era el fútbol y debutaron en España. El resultado fue El Salvador 1, un gol mítico para ellos, Hungría 10. La mayor goleada de la historia de todos los mundiales. Y esto destruyó prácticamente el tejido social de El Salvador, provocó suicidios en masa en aquel pequeño país y provocó eso que tiene el fútbol que nadie entiende, que es una pasión incontrolable. Por fortuna de toda esta historia, que es un poco triste, nos quedamos con algo que es maravilloso. Ese jugador que, siendo del peor equipo de la historia de los mundiales oficialmente, resulta que todo el mundo, Barça, Madrid, Nápoles, Roma, se lo querían fichar. ¿Por qué? Porque era alguien que dicen que hubiera sido el mejor jugador de todos los tiempos, por encima de Maradona. Maradona dijo, él es el mejor. Mágico González. Aunque Mágico necesitaría otra historia aparte. Pero bueno, la historia de Mágico González y su equipo mágico, El Salvador, que está en nuestro recuerdo para siempre, con una equipación preciosa y eso sí, con muchos goles en contra, pero en el corazón de todos los amantes del buen fútbol. Hasta luego. Pues ahí está, amigos, esos vínculos que son muy fuertes entre España y El Salvador. Yo ya sabéis que me siento un salvadoreño más, me gustaría visitar el país en un futuro cercano, sería para mí increíble y espero sinceramente poder hacerlo.
Me gustaría, insisto, leeros en los comentarios. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Y Forza Selecta.